electrostática, ¿no es cierto? Electrostática se hablaba de cargas que estaban quietas, por eso se llama estática. Entonces veíamos campo eléctrico, voltaje, bueno. Ahora, lo que vamos a ver que las cargas van a empezar a moverse. Para que se mueva, necesitamos un generador de cargas. Eso se llama generador de corriente. O batería, o pila, es todo lo mismo. Una pila es un generador de corriente. ¿La corriente qué es? La corriente eléctrica, y nosotros vimos el análisis dimensional, que era Q sobre T. Es el caudal de electrones. Entonces Q es la carga y T el tiempo. Esto se mide en coulombs sobre segundo y la unidad fundamental era el ampere. ¿Se acuerda cuando hacíamos el análisis dimensional? Poníamos el ampere. Bueno, quiere decir que las cargas van a ir circulando a través de un conducto que tiene que ser un metal, porque tiene que ser conductor, de un punto de mayor potencial a otro punto de menor potencial. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vamos de un punto de mayor potencial, que tiene mayor potencial eléctrico, significa que tiene mayor energía. Entonces los electrones, este positivo no indica que tiene cargas positivas, sino que tiene mayor potencial que que lo hacemos más chiquitito, negativo. Entonces los electrones se van a ir moviendo desde la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial, siempre. Mayor potencial, menor potencial. Este potencial, como habíamos visto en electrostática, se mide en volt. Y tiene un determinado. Supongamos que tenemos un voltaje de 20 volts. Quiere decir que la diferencia de potencial entre este borne y este es 20 volts. Lo que hace que los electrones, esto es circulación de electrones, lo vamos a representar con la letra I. Lo mismo que pasa cuando veíamos en hidrodinámica, que cuando pasa por un conducto y tiene diferentes, ¿cómo se llama? Disminución de sección o tiene otros problemas, empieza a disminuir la velocidad. Si nosotros suponemos que tenemos el mismo diámetro del conducto y le vamos poniendo obstáculos, empieza a frenarse. Bueno, eso se llama resistencia. Acá pasa lo mismo, los electrones se van a ir moviendo de la zona de mayor potencial a menor potencial a través de este conducto. Pero este conducto o este cable tiene una cierta resistencia. ¿Sí? Esa resistencia del cable se determina como Rho, que es la resistividad, es la característica de cada metal. Hay una tabla donde cada metal tiene su resistividad. Resistividad se puede medir como ohm por metro, es una de las formas. Otra es ohm por milímetros cuadrados sobre metro. Esas son las dos formas que pueden encontrarse con la resistividad. Eso viene en tabla o se lo van a dar directamente a ustedes como dato. Acá se pone la longitud del conductor y acá la sección. Este L, longitud. Esto va a estar siempre en metros. Y la sección o área del conductor, que puede estar en metros cuadrados o milímetros al cuadrado, de acuerdo a cuál lo usamos. Si usamos tenemos que usarlo en metros cuadrados. Si usamos usamos en milímetros cuadrados. Entonces, con eso sacamos la resistencia que tiene este conductor a que se transfieran los electrones. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, esta es la ley de Ohm, me dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Siempre decimos V independiente de uno de los voltaje, intensidad por resistencia. ¿Cuál es esto? Se mide en amperes. R se llama resistencia y se mide en ohm. Y intensidad de corriente, esto en amperes. Y B, voltaje, y se mide en volts.
Y ahí tengo la ley de Ohm. En base a la ley de Ohm, yo saco que I, acá podríamos poner un triangulito mucho más fácil para poder despejar. Entonces acá en el triangulito ponemos voltaje, intensidad y resistencia. Entonces, si quiero saber qué I es voltaje sobre resistencia, resistencia, voltaje sobre intensidad. Bien, vayan copiando todo esto, que esto es lo que vamos a empezar a usar. Bueno, la ley de Ohm hemos tratado con un cable, que es una resistencia, para una sola resistencia. Pero pueden haber varias resistencias. Por ejemplo, si usted ha visto las luces para los pinitos de Navidad. Bueno, cada lucecita es una resistencia. Esas resistencias pueden estar conectadas en paralelo o en serie. Entonces, vamos a ver lo que se llama una asociación. Una asociación en serie, ¿sí? Y después vamos a ver cómo relacionamos cuando tiene la asociación en paralelo. ¿Qué significa en serie? Yo agarro un foquito, una pila, le agarro un alambre de cobre y conecto varios foquitos, uno conectado al lado del otro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo agarro un foquito acá, lo pongo acá, ahí tengo un foquito, Este va el otro foquito, esto todo con un alambre de cobre. Dice conductor, por si no cobramos nada. Acá tiene el otro foquito. Bueno, esto es una asociación en serie. Y todos estos foquitos están conectados a una pila o una batería, es lo mismo. A una sola. Bien, esa es la asociación en serie. Este representa una resistencia 1, este representa una resistencia 2 y este representa una resistencia 3. Y acá tenemos un voltaje, que va a depender de la batería. Hay pilas de 12 volts, de 9 volts, o depende de la batería que sea. Acuérdense que siempre la corriente va de mayor al menor, ya que la corriente va a circular por acá. Lo que observamos en la asociación en serie, que la misma corriente va a circular por las tres resistencias. Este va a circular porque vuelve para acá. Entonces, observamos que la misma corriente circula por las tres resistencias, o sea que la corriente no cambia. Lo que va a cambiar es el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Qué significa? Acá va a tener un voltaje 1, acá va a tener un voltaje 2 y acá va a tener un voltaje 3. Acá, un voltaje 2 y acá, un voltaje 3. O sea que va a ir perdiendo energía. Va a ir perdiendo energía, entonces va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué inconveniente tiene la asociación en serie? Que si vos conectas acá, el primer foquito ilumina un montón. El segundo ya quedó con menos energía, ilumina menos, y el tercero menos todavía. Entonces a vos no te conviene muchas veces conectar los foquitos en serie porque el primero te va a iluminar y los otros dos te van a empezar a iluminar mucho menos porque el que más ilumina es el primero que está donde llega toda la corriente. De acá va a haber una baja de tensión. ¿Viste cuando ustedes dicen, qué pasó que disminuyó la corriente? ¿Qué decimos? Hay una baja de tensión. No sé si lo han escuchado, que cuando la luz se disminuye. Bueno, acá también pasa por acá, hay una baja de tensión, entonces al haber una baja de tensión, este foquito se va a iluminar menos. Y acá va a haber otra baja de tensión y este se va mucho menos. Entonces este se llama asociación en serie. Para sacar, acuérdense, siempre vamos a usar la ley de Ohm. Los datos que me dan generalmente son el voltaje y la resistencia de cada uno de los foquitos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el voltaje lo saco porque tengo la pila. Y en la pila figura 12 volts, 9 volts. Y en los foquitos figura la resistencia de cada un foquito. Entonces, yo lo que tengo que calcular es la intensidad que va a recorrer en cada uno de los foquitos. Y además, qué caída de tensión hay en cada uno de los foquitos. Entonces,
primero, lo que calculamos es la resistencia total o resistencia equivalente. Y esta se saca sumando directamente la resistencia 1 más la resistencia 2, sumando todas las resistencias. Si este vale 2, este vale 3 y este vale 5, en total son 8, se suman directamente. Entonces, de ahí vamos a sacar la intensidad de corriente. Intensidad, habíamos dicho que era voltaje sobre resistencia equivalente. Y con eso vamos a sacar la intensidad que circula por los tres foquitos. ¿De acuerdo? Bueno, ya teniendo la intensidad, ¿qué puedo sacar? ¿Qué caída de tensión hay en cada uno de los foquitos? De ahí sacamos que el voltaje 1 va a ser esa intensidad por R1. El voltaje 2 va a ser esa misma intensidad por R2. Y el voltaje 3 va a ser esa misma intensidad por la resistencia 3. Yo sumando estas tres, porque esta la puedo calcular, ya calculé la intensidad y tengo cada una de las resistencias. Si sumo estas tres, me tiene que dar el voltaje de la batería que tengo acá, o de la pila. ¿Cómo anda? Bueno, ese se llama asociación en serie. La otra que vamos a usar se llama asociación en paralelo. Paralelo. Entonces vamos a poner el primer foquito acá, lo mismo que hicimos ahí, primer foquito, acá tiene un alambrecito, acá ponemos el segundo foquito, y acá ponemos el tercer foco. Ya tenemos esto, Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Que todos estos, acá está el cable, estos van a estar unidos, estos tres cables acá, igual que estos tres. Y acá vamos a tener la batería o pila. Positivo. ¿De acuerdo? Este va a tener una resistencia R1, este va a tener una resistencia R2 y este va a tener una resistencia R3. Y este es el voltaje de la pila. ¿De acuerdo? De acá viene la intensidad de corriente. Pero ¿qué pasa acá? Hay un nodo, la corriente se va a tener que separar. Es lo mismo cuando, ¿se acuerda? Cuando hicimos ese ejercicio que venía el canal del agua y después había dos ramas. Una parte del agua iba para allá y otra parte. Bueno, acá pasa lo mismo. La intensidad esta intensidad va a circular, va a llegar a este punto. Vamos a poner a este para que quede mejor. Viene acá esta intensidad, llega acá y acá va a ir la intensidad 1. Se va a dividir por la resistencia 1. Continúa la corriente. Cuando llega acá vamos a tener una intensidad 2 y cuando llega acá vamos a tener una intensidad 3. A diferencia del serie que circulaba la misma corriente, acá tenemos distintas corrientes. Pero el voltaje es el mismo porque está en paralelo. ¿Qué ventaja tiene esto? Que los tres foquitos me van a iluminar igual. Y esta es la conexión que tienen en los pinitos de Navidad. Ustedes cuando conectan, todos los foquitos iluminan lo mismo. Porque si tuviera el primer foquito iluminado y los otros casi no iluminarían nada. Entonces, este se llama asociación en paralelo. Entonces, acá lo que tenemos que sacar, primero también la resistencia equivalente, pero a diferencia del otro, la resistencia equivalente se saca, o resistencia total, como la inversa de cada una de las resistencias. 1 más R1, 1 sobre R2, más 1 sobre R3. ¿Sí? Fíjense, nosotros vamos a sacar esto, me va a dar una fracción, la doy vuelta y tengo la resistencia equivalente. Cuando tengo esto, ¿yo qué puedo sacar? Acá vamos a tener la resistencia equivalente o resistencia total de todo. Entonces vamos a sacar la intensidad esta, la total. Entonces, segundo punto, sacamos la intensidad, que es el voltaje sobre la resistencia equivalente, igual que sacábamos en el otro caso. La diferencia está en la forma de sacar. Y después, a diferencia de que sacamos los distintos voltajes, acá tenemos que sacar las distintas intensidades. Porque en este caso el voltaje es el mismo en todas. Entonces, tercer paso, sacamos la intensidad 1, que es el voltaje dividido la resistencia 1. Después sacamos
la intensidad 2. Y por último, entonces como el voltaje es el mismo, ponemos el mismo voltaje. Lo que va a cambiar es la resistencia. Y ahí sacamos la intensidad de cada una de las corrientes. Así se resuelve un circuito en paralelo y en serie. Lo que vamos a ver enseguida van a ser circuitos combinados. Vamos a tener una parte en serie y otra parte en paralelo. Pero se calcula igual. ¿Se entendió? Bien. Me encantó lo de los foquitos. La primera. Bueno. Vamos a ver el primer ejercicio de electrodinámica, donde esto se llama circuito mixto, porque tenés en serie y en paralelo. ¿Cómo me doy cuenta cuando es en serie y cuando me doy cuenta que es en paralelo? En serie, acuérdense que siempre todas las resistencias que están en serie circula la misma corriente. Entonces, si nosotros vemos que la corriente va para acá, al llegar a un punto donde se abre, quiere decir que ahí va a pasar otra corriente. Siempre cuando llega acá y acá hay un punto que se corta acá, acá va una corriente y acá va a ir otra. Siempre que en un punto llegue la corriente y se divide, esas dos resistencias van a estar en paralelo, sí o sí. Entonces, acá va a circular una corriente 1. 1 y 1. Después continúa la corriente por acá. Acá la hay total. Después continúa. ¿Acá qué pasa? Llega otra vez. Entonces se abre. Acá va a recorrer una corriente 2. Y por acá va a ir la I3. ¿Sí? Quiere decir que esta corriente se dividió en 1 y 2 y 3. Estos dos circula la misma corriente, el I3. Quiere decir que estos dos están en serie, porque la I3 circula por las dos resistencias. En cambio, todas las demás están en paralelo. Quiere decir que esta está en paralelo, esta está en paralelo y estas dos también están en paralelo todas juntas. ¿Qué tenía en condición cuando estaba el circuito en paralelo? Que lo vimos acá, la misma que, o el mismo que, voltaje. Quiere decir que el voltaje en cada una de estos, acá le ponemos AB, tiene el mismo voltaje, y acá también le ponemos AB el mismo voltaje. Todas tienen el mismo voltaje. ¿Qué me pedían en el ejercicio número 1? La cantidad de corriente que circula Por la resistencia 2, que es esta. Esta es la resistencia 2. Entonces ya conozco el voltaje porque dice que AB, y AB ¿cuánto vale? 24. Yo sé que el voltaje VAB vale 24 volt. Y también tengo la resistencia R2 que vale 10 ohm. Entonces la intensidad 2 que circula por la resistencia 2 era voltaje VAB dividido R2. Sería 24 volt dividido 10 ohm, 2,4 amperes. Y esa sería la intensidad que circula por la resistencia 2. ¿Se entendió? Sí. Acá lo importante, porque este es fácil, después van a haber más resistencia, entonces van a tener que saber cuál es en serie, cuál es en paralelo, y saben que en paralelo la misma voltaje, en cambio en serie tiene la misma intensidad. ¿Respuesta? Ah. Bien. Hagan ese hermoso dibujito que hice. Capacitor. Así lo van a... Usted también se lo puede preguntar. ¿Qué es un capacitor? ¿Qué es un capacitor, mi niña? Es algo, una cosa. Es aquello que almacena energía. Es un elemento que sirve para almacenar energía. Por ejemplo, en el auto el capacitor se utiliza para que arranque. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos la energía que tiene la batería no alcanza a arrancar. Entonces tiene que necesitar energía extra para poder arrancar, porque ahí se consume mucha cantidad de corriente para que arranque un auto, porque está quieto, entonces tiene que mover todo el sistema. Entonces el capacitor tiene la función de acumular cargas. Entonces un capacitor está formado por dos placas paralelas, donde de este lado existe un mayor potencial que este. Quiere decir que las cargas se van a acumular más cantidad de carga de este lado que de este. Por lo tanto, si existe una diferencia de carga, existe una diferencia de potencial B entre los dos extremos.
Esta es la placa A y esta es la placa B. Existe un BAB. Por lo tanto, acá se van a acumular cargas. ¿Se van a acumular hasta qué punto? Y hasta que sea el máximo de cantidad de cargas. Porque vos superás eso, acuérdense que acá está aislado. Si nosotros conectamos, la corriente pasa por acá, viene la corriente acá. La corriente se empieza a acumular carga hasta un determinado límite. Hasta una cantidad de carga máxima. Si yo supero esa cantidad de carga máxima, que va a depender de esto, que es un aislante, o un dieléctrico que hay acá, dieléctrico, se rompe y se produce lo que se llama cortocircuito, que lo han visto también en los cortocircuitos en las casas. Pero un chispazo y se rompe y ya no sirve más como capacitor. Entonces, todos los capacitores tienen un límite de capacidad. Esa capacidad ya viene impresa en la capacidad, se mide en faradios y se nombra como capacidad del capacitor. Quiere decir que cada capacitor tiene una capacidad y me determina el límite de cargas que puede acumular ese capacitor. Hasta que no supere eso, porque si no se rompe ya no sirve más el capacitor. Bueno, estos capacitores, la forma de poder vincular el voltaje, la carga y la capacidad, hay una sigla que me sirvió porque yo nunca me acordaba. Yo sabía del vino independiente revelado. Ese la sabía perfecto. ¿Quién come vaca? ¿Se acuerda ese que a veces me solucionó el problema? ¿Quién come? ¿Se acuerda? Sí. ¿Quién come vaca? Ahí está. Ese es de esa forma, porque no había forma de aprendérmelo. No sé quién lo dijo, no me acuerdo quién fue. La Elena, una genia, realmente. ¿Quién come vaca? O sea que carga es igual a capacidad por el voltaje. Entonces, usted si tiene el voltaje y la capacidad, usted va a saber qué cantidad de carga máxima puede acumular un capacitor. En estos capacitores también existe la asociación de capacitores y tenemos la asociación en serie. ¿Y cómo sería la asociación en serie? También tenemos acá un capacitor 1, a continuación un capacitor 2, a continuación un capacitor 3, todos en serie y circula la misma cantidad de corriente en este caso. Lo mismo, pero acá va a cambiar la cosa. Entonces, positivo, negativo. ¿Sí? Acá tenemos un voltaje. La corriente, nosotros en un principio, ¿cómo habíamos dicho que era la intensidad de corriente? Carga sobre tiempo. Entonces, acá, en vez de tomar la intensidad, decimos que la carga que acumula el capacitor 1, la carga que acumula el capacitor 2 y la carga que acumula el capacitor 3 son iguales en serie. Quiere decir que Q1 va a ser igual a Q2, igual a Q3, igual a Q. Lo de antes que decíamos que la intensidad es la misma, acá la carga es la misma. Cuando yo los capacitores lo asocio en serie, todos acumulan la misma cantidad de carga. ¿Sí? Lo que vamos a tener diferente en cada uno de los puntos van a ser los voltajes. Acá voy a tener un voltaje 1, acá tengo capacidad 1. Acá voy a tener un voltaje 2, capacidad 2, y acá voy a tener un voltaje 3 del capacitor 3. ¿Sí? Entonces, para sacar, acuérdense que nosotros para sacar la resistencia equivalente, cuando hablábamos de resistencia, ¿qué hacíamos? Sumamos directamente. Acá todo lo inverso, todo lo que hicimos en la resistencia lo hacemos en los capacitores. Quiere decir que para sacar la capacidad equivalente acá, la capacidad equivalente, es como si fuera la resistencia en paralelo. 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3. Es inverso a lo de resistencia. ¿Sí? Y de ahí, si yo tengo el voltaje, puedo sacar la carga o puedo sacar, porque las capacidades me la dan. El voltaje lo tengo, puedo sacar las cargas. Con las cargas después puedo sacar cada uno de los voltajes. Porque yo sé que el voltaje 1 va a ser igual a la carga sobre la capacidad 1. El voltaje 2 va a ser igual a la carga sobre la capacidad
2 y el voltaje 3 va a ser la carga sobre la capacidad 3. Y así saco los voltajes o la caída de potencial de cada uno de los capacitores. ¿Se entendió? ¿Qué viene ahora? La asociación en paralelo. Asociación en paralelo. La asociación en paralelo, tengo todos los capacitores. Acá un capacitor, acá capacidad 1, acá capacidad 2 y acá capacidad 3. A diferencia del anterior, todos tienen el mismo voltaje, porque están en paralelo. Entonces digo, el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3 y es igual al voltaje que es el voltaje de la batería. ¿Mm? ¿De acuerdo? Lo que va a ser diferente acá es que vamos a tener una carga 1, una carga 2 y una carga 3. Estas no van a ser iguales. Entonces, para sacar el valor de la carga 1 aquí era igual a la capacidad 1 por el voltaje. La carga 2 va a ser la capacidad 2 por el voltaje y la carga 3, capacidad 3 por el voltaje. Y ahí saco las cargas de cada uno de los capacitores. Bien, copien todo eso que vamos a empezar a hacer ejercicio de capacitor. El 2 dice, mediante una pila de 6 volt, tenemos esta, una pila de 6 volt, tenemos capacidad 1, Hola. Espérense. No, no, no. No. tenemos esas 3 capacidades, C2 y C3. Bueno, me dice, estoy grabando, obviamente. Mediante una pila de 6 volt, me da el voltaje 6 volt, tengo la capacidad 1, 2 microfaradios, la capacidad 2, no, este es 1 microfaradio 1, este es 2 microfaradios la 2, y la capacidad 3, 3 microfaradios. ¿De acuerdo? Bien. Yo tengo que sacar la carga en cada uno de los capacitores. Como acuérdense que esto está en paralelo. ¿Cómo me doy cuenta en paralelo? Si hacemos el recorrido de la corriente, decimos acá va I, acá se aparece I1, acá viene I, acá viene I2, y acá va I y acá va I3. Entonces quiere decir que están en paralelo. Cuando los capacitores estábamos en paralelo, el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3, es igual a B, que vale 6 volts. Carga era capacidad por voltaje. Voltaje es el mismo. Tengo la capacidad y puedo sacar la carga que se acumula en cada uno. Entonces digo, para Q1, capacidad 1 por el voltaje, en Q2, capacidad 2 por el voltaje, y en Q3, capacidad 3 por el voltaje. Entonces me queda 1 microfaradio por 6 volt, me queda 6 microcoulombs.
el otro me queda 2 microfaradios por 6 volt, me queda 12 microcoulombs. Y el otro 3 microfaradios por 6 volt, 18 microcoulombs. Como está en microfaradio, el resultado me queda en microcoulomb. Y ya me queda el primero 6, 12, 18. Respuesta B. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien. 3, perdón. 3. El 3. Seguimos con el mismo ejercicio. Tenemos el mismo gráfico. El que este nos lo vamos a cambiar. Acá le ponemos 3. Voltaje 10 volt. Vamos a borrar todo lo abajo y vamos. Porque es el mismo gráfico. Bien. En el 3 dice, se tienen 3 capacitores donde la capacidad 1 es mayor que la capacidad 3 y mayor que la capacidad 2. Inicialmente descargados, se conectan en serie con una batería de 10 volts. Entonces, yo tengo que sacar, primero, me pide, ¿cómo son los voltajes? Iguales, porque están en paralelo. Entonces yo digo que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3 y vale 10 volts. Y después las cargas. Q1 era C1 por el voltaje. Q2 es C2 por el voltaje. Q3 es C3 por el voltaje. Como esto es igual, entonces las cargas son directamente proporcionales a las capacidades. Entonces, como esta es mayor que todas, entonces digo que Q1 es mayor que Q3, que sigue, y mayor que Q2. Porque la más chiquita es C2, entonces la más chiquita es la carga. Entonces me queda Q1, Q3 y Q2. Sería la respuesta D. Q1, Q3 y Q2 sería la respuesta D. ¿Entendió? Ya después entra con resistencia. Bueno. Yo indiqué que un circuito paralelo, pero ¿por qué la consigna dice que conecta en serie? ¿Qué cosa? Dice. No. Si 3 capacitores descargados se conectan en serie a una batería, entonces. ¿Y por qué te da este dibujito? El dibujito nada que ver que es en serie. Entonces eso en serie no, nada que ver. No, porque es el dibujito. Si no, no te pondría el dibujo. No que te pone el dibujo. Y ese dibujo es en paralelo, no en serie. Entonces lo vamos a considerar el dibujo. Eso en serie, si quieres, táchenlo. Y el dibujo en paralelo. El 4. Sí, perfecto. Dice, en un circuito de la figura, un resistor de 20 ohms está sumergido en agua, que tiene 100 gramos de agua y la temperatura inicial es 10, temperatura final es 58 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo tardará en elevar esta agua a 58? Bueno, de ahí vamos a sacar nosotros lo que necesitamos, la intensidad esta que va a circular por acá. Esta intensidad circula por la de 20. Entonces tengo que sacar cuánto vale esa intensidad. ¿Sí? Vemos acá que tenemos. Acá viene la intensidad. Cuando llega acá vamos a tener 1 y 1. Acá vamos a tener 1 y 2. Y acá vamos a tener 1 y 3. Pero en la rama de arriba va a estar en serie porque la I1 pasa por la I2, estos dos van a estar en serie y la I3 también van a estar en serie. Entonces lo primero que hacemos, sacamos la resistencia equivalente entre estas dos, que es la suma de R1 más R2. Después la del medio, que voy a llamar R3 más R4. Y la RC, que va a ser R5 más R6.
Bueno, entonces decimos 10 ohm más 10 ohm, 20 ohm, la RA. Este también me queda 10 ohm más 10 ohm, me queda 20 ohm. Y la de abajo, 5 ohm más 5 ohm, 10 ohm. Bueno, estas tres me van a quedar en paralelo. Entonces vamos a sacar la resistencia RD, que es 1 sobre RA, más 1 sobre RB, más 1 sobre RC. 1 sobre 20, más 1 sobre 20, más 1 sobre 10. ¿Cuánto le queda eso? Súmenlo. 1 sobre 20, más 1 sobre 20, más 1 sobre 10. ¿Cuánto le quedó? Un quinto. Por lo tanto, como está inversa, el RD va a ser 5 ohm, porque lo tengo que dar vuelta. Acuérdense que lo tengo que dar vuelta, entonces me queda 5. Bueno, todo esto me vale 5. Y esta, con esto me quedan en serie. Entonces la resistencia total son los 20 ohm más el RD más el R7. Entonces me queda 20 ohm más el RD, que es 5 ohm, más el R7, que es 5 ohm. Quiere decir que la resistencia total es 30 ohm. Bueno, ya tenemos, acuérdense que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia total. Voltaje 30 volt dividido 30 ohm. La intensidad va a ser 1 ampere. ¿Sí? 1 ampere. De acá vamos a sacar la potencia. La potencia en la corriente eléctrica era I cuadrado por R. Así saca la potencia de la corriente eléctrica. Y habían distintas, era voltaje por intensidad. La potencia había distintas fórmulas. Se puede sacar voltaje por intensidad. Se puede sacar como V cuadrado sobre R. Pero como tengo I resistencia, me conviene sacar la potencia. La potencia me va a quedar 1 ampere al cuadrado por 20 ohm. Quiere decir que me queda 20 watts. La potencia queda igual a energía sobre tiempo. ¿Sí? Potencia es igual a energía sobre tiempo. Como me pide el tiempo, es igual a energía sobre potencia. Bueno, pero ¿qué energía se generó acá? Energía calórica, porque estoy calentando agua. ¿Cómo usamos la energía calórica? El Q. Vamos a ponerlo acá, con esto. Q era masa por el calor específico del agua, por la temperatura final menos temperatura inicial. Eso en calorimetría. Entonces yo digo, 100 gramos, una caloría, gramos, grados centígrados, y la temperatura 58 grados centígrados menos 10. Y esto me queda en calorías, la cantidad de calor o energía. 4.800 calorías. Bueno, entonces acá me va a quedar 4.800 calorías dividido 20 joules sobre segundo. Pero acá no vamos a poder simplificar la caloría con el joule. Entonces, ¿cómo se pasaba la caloría al joule? Decíamos, una caloría, ¿cuánto era? 4,186 joules. Esto con esto, y el tiempo, ahí me da el tiempo en segundos. Sería 4.800 por 4,18, 4,186,
todo dividido 20. Bueno, hay unos 1003. Estamos por ahí. 1003. Ese es el tiempo que tarda la resistencia en calentar desde 58. ¿De acuerdo? Bien. Respuesta B, creo que sí. Mojado. Dice, un sistema, esto está hermoso. Un sistema formado por dos capacitores. Sí. Quiere decir que tenemos capacidad 1 y capacidad 2. Asociados en serie, me da una capacidad equivalente de 0,09 microfarads. Y asociado en paralelo, C1, esto en serie. C1 y C2 en paralelo, la capacidad equivalente es igual a 1 microfarad. ¿Cuánto es la capacidad de cada capacitor de este razonamiento? ¿Cómo lo razonarían ustedes? No está para razonar nada más. ¿Cómo sacamos la capacidad equivalente en serie? ¿Se acuerda cómo era? Ahí ya tienen el... A ver, ahí está, muy bien. Me encantó lo que tiene. Ese está perfecto. En serie, capacitores, no resistores. Exacto. Entonces me queda que 1 sobre capacidad equivalente eso sería la... No toco nada, ya estaba haciendo lío. ¿Cómo se resuelve eso? En matemáticas. Vamos a matemáticas, no en física. Se lo enseñamos. ¿Usted se acuerda? Recién se lo enseñé a usted. Suma. Común denominador, ¿cuál sería? C1 por C2. C1 por C2. Este dividido este, el C1, porque esto se divide y se multiplica. ¿Se acuerdan fracciones que dividían y multiplicaban? Bueno, este dividido este, ¿qué se simplifica? El C1. Me queda el C2. El C2 va a quedar multiplicando por 1, C2. Y acá al revés. Acá va a quedar el C1. ¿Sí? Quiere decir que esto me va a quedar 1 sobre 0,09. No pongamos microfaradio, poner los numeritos nada más. ¿De acuerdo? Ya se me está yendo. ¿Cómo era la capacidad en paralelo? Ay, mire, no hay problema. Equivalente, capacidad equivalente en paralelo. Capacidad. Se suma directamente. Yo digo que C1, esto era en serie. Y en paralelo, C1 más C2 me da la capacidad equivalente. ¿Sí? ¿Cuánto vale un microfaradio? Quiere decir que C1 más C2 es igual a 1 microfaradio. Quiere decir que esto es lo mismo, porque acuérdense que acá C2 más C1 es lo mismo que C1 más C2, no cambian, lo puedo hacer permutar esto, me da lo mismo. Quiere decir que acá me va a quedar todo esto, me equivale a 1 microfaradio. Entonces yo digo 1 sobre C1 por C2, porque este era el microfaradio, es igual a 1 sobre 0,09 microfaradio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estaremos bien? ¿Qué se hace ahí? Se multiplicaba cruzado. Entonces digo, C1
por C2 es igual a 0,09. 1%. Bien. ¿Qué tengo acá? C1 más C2. Como acá son diferentes, yo voy a despejar de acá o C1 o C2. Ustedes díganme qué despejo. C1. Despejamos C1. Entonces C1 es igual a 1, no le ponemos micrófono, menos C2. ¿Sí o no? Bien, y lo reemplazo acá. Entonces acá me queda que en vez de C1 ponemos 1 menos C2 por C2 igual a 0,09. ¿Qué hacemos ahí? Propiedad distributiva. Este por este y este por este. Me queda C2, 1 por C2, 1 C2, menos por más menos 1 C2 al cuadrado, menos el 0,09 igual a 0. Entonces yo tengo que el menos 1 es A, este es B y este es C. Y de ahí voy a sacar la capacidad 2. ¿Viste que le dije que era matemática? Le he dado lo mismo que el Víctor ha hecho esto. Todo ha tenido que llegar a... Y si le ha complicado la cosa. ¿O no, Víctor? Sí. 0, o sea, C2 es 0,1 microfaradio. Y si vemos el C1, va a ser el resto, va a ser el C1 0,9. Y ahí tengo lo, porque si a 1 acá lo reemplazo, me queda. Si acá le pongo 0,1, me da el 0,9. ¿Cuál es? La B. ¿Se entendió? Sabemos que hay que sacar una parte de enseguida. Porque te dice que acá, la capacidad equivalente en serie vale esto. Cuando está en serie vale 0,09 microfaradio. Y cuando está en paralelo vale 1 microfaradio. Entonces ahí tengo que saber la formulita en serie en paralelo y relacionarla. Pues no la puedo sacar con una. Entonces acá ¿qué hago? Saco la propiedad matemática, esto. Entonces ya llego que esto es lo mismo que esto. Entonces ya llego, hago toda esta resolución y me quedo acá. Entonces de acá ya vuelvo nuevamente a la que tengo en paralelo. Es todo matemática esto. Todo matemática. Respuesta B. No le gustó.